María Alejandra Villamizar, una de las periodistas políticas más reconocidas en el país. Te hemos visto desde set de televisión, te hemos visto desde radio, asesorando gobiernos, varios gobiernos ya, te hemos visto en procesos de paces, acompañando estrategias de comunicación. Puntualmente, te invitamos en primera persona para que desde esos lugares y desde esas miradas nos cuentes cómo será que podemos construir confianza en este escenario polarizado que es nuestra Colombia hoy. Pero antes de esto, y como es en primera persona, nos gustaría saber, María Alejandra, ¿en qué andas hoy? Ujú. Pensando en el periodismo y en su presente tan desafiante, pensando en los conflictos sociales que se profundizan a medida que la tecnología nos está avasallando y nos está dando tantas sorpresas, tantos asombros, tantos escenarios desafiantes para nuestra inteligencia natural. La inteligencia artificial viene un poco pisándonos los talones muy fuerte. Todo eso hace pensar un poco cuál es la decisión de vida, ¿no? En algún momento también en lo personal y en primera persona, eh, hacia dónde caminamos. Es decir, yo creo que la situación nos demanda decisiones. Es posible que tengamos que seguir la corriente y tengamos que subirnos en la velocidad de estos cambios y tratar de adaptarnos a la medida que se pueda. Pero también existe la posibilidad de ir a nuestro propio ritmo, el que hemos creado, el que de alguna manera ya es propio, ¿no? Donde nos sentimos cómodos, y darle paso también a entender a las generaciones que ya nacieron y que crecen y que viven y que están dando, porque nos van a enseñar muchísimo, pero vamos a estar como atentos, creo, como espectadores un poco de una cantidad de lenguajes y de dinámicas sociales en las que me parece un desafío subirse e intentar vivir en ellas, pero me parece todavía más tentador verlas un poco desde la barrera. Estoy en eso, en ese dilema. No quiero quedarme atrás, pero tampoco quiero forzar algo que ya no me hace parte, que no hace parte de mi aprendizaje vital. O sea, no. Ok. En ese escenario de aprendizaje tuyo, de aprendizaje vital y también de querer mirar las cosas desde la barrera, ¿cómo ves esta Colombia? ¿Cómo ves esta Colombia polarizada? ¿Habrá un momento en que podremos trabajar juntos y crear unos relatos distintos? ¿Cómo lo ve María Alejandra? Yo creo que va a ser de mano de los jóvenes, y creo que va a venir de mano de unas nuevas generaciones que están pidiendo a gritos que nos comportemos de una forma distinta, que están entendiendo que muchas de las viejas costumbres políticas se quedaron atrás y que no nos están dando ninguna solución. Yo creo que estamos en un momento de efervescencia social, discursiva, dialéctica, digamos. O sea, no es fácil entender todo lo que está pasando porque justamente no es que los cambios vengan por las políticas públicas o por la propuesta política de uno o del otro. El cambio en la sociedad ya venía y se estaba incubando de una manera muy rápida. Y hoy día yo creo que estamos sobre el cambio. Es decir, estamos tratando de encontrar respuestas sobre certezas que todavía no se están construyendo, que todavía no existen. Entonces es muy desafiante y es muy interesante también si uno se puede desesperar porque no ve las cosas claras. A veces digamos que estamos aprendiendo a cambiar de opinión y a darnos la licencia. Por las mañanas de pronto sentimos que esto va para adelante, que de pronto algo va a salir bien y de pronto por la tarde ya pensamos que definitivamente no, que esto que acaba de decir uno o que acaba de decir el otro nos cambia de rumbo. Le damos mucha importancia a las palabras que creo que estamos sobrevalorando, porque en el discurso, sobre todo el discurso de lo público, está siendo muy intencionado, muy estratégico. Entonces creo que en esa manipulación que se puede crear muy fácilmente por los actores políticos y los actores que están en lo público, quedamos un poco descubiertos, ¿no? Un poco al desnudo. Nosotros no, nosotros estamos más cubiertos, digamos, porque somos profesionales de la información, porque estamos trabajando con ella, porque tenemos que lidiar un poco
con eso como una materia de trabajo, pero el ciudadano, el que recibe un discurso por una cosa que le dicen por un lado, el que no sabe que además que es parte de un algoritmo, porque su WhatsApp solamente aparecen cosas de un lado o del otro, porque en sus redes sociales solo le aparecen también las cosas que el algoritmo decide que usted quiere ver. Entonces creo que el ciudadano está muy expuesto y se están creando pues unas ansiedades brutales en tomar decisiones, en ponerse de un lado al otro. Sin tener eso claro, un poco como que no vamos pues apaciguar, ¿no? Apaciguar esta ansiedad. Pero no por eso es malo. Yo lo que creo es que hay que entender que estamos es ahí, ¿no? No tampoco pues desesperarnos, porque pues ha sido así siempre. Mencionas algo interesante y es la intención del discurso o una estrategia intencionada de discurso de un lado o de otro. Y allí en medio están justamente los medios de comunicación. Entonces, también tienen esos medios de comunicación, ¿cómo lo ves tú? Una intención discursiva. ¿Cuál debería ser realmente ese rol de los medios de comunicación para que ese ciudadano del que tú también hablas, que muchas veces no tiene como todas las herramientas para poder procesar interpretar y analizar esas realidades, de alguna manera pueda seguirle como el ritmo a alguno de esos discursos? Yo creo que los ciudadanos hoy deberíamos tener como parte de nuestra formación, así como vamos a la primaria y al bachillerato y a la universidad, que cada vez también está siendo más cuestionado, digamos, ese rumbo, ese paso a paso de la vida. Tenemos que tener una información adicional y es la de vivir en medio de este flujo incesante de datos y de información y de opiniones. Poder entender cómo funciona la desinformación es fundamental. Creo que es un tema que debemos abordar los periodistas. Es decir, en medio de todo esto está la famosa verdad. Y digo famosa porque a veces parece que fuera un algo ajeno, muy difícil de concretar. No existe quizá una sola verdad, existen muchas verdades. Y para el periodismo, en la función esencial que tiene que hacer mayor esfuerzo. Entonces tienen las redes, entonces en las redes tienen que ser protagonistas, en las redes tienen que ser primeros, tienen que ser creativos, y entonces dejan escapar las cosas más humanas que como periodistas también tenemos, ¿no? Los odios, los rencores, las prevenciones, los miedos. Pero resulta que nosotros tenemos unas características especiales. Si estamos en lo público, tenemos que cuidar nuestras actuaciones públicas. Por eso se están creando tantas resistencias a lo que son los medios hoy en día, porque los líderes de esos medios, las cabezas, digamos los nombres, caen y sucumben muchas veces ante la vanidad de pensar que lo que piensan y lo que sienten y lo que su parecer vale igual que la información. Entonces vemos cómo se utilizan los micrófonos para dar opiniones, para descalificar a unos, para ensalzar a otros. Vemos cómo se cruzan las barreras claramente de lo meramente informativo para convertir en opinión los espacios de medios. Y los medios tendremos a decir, los periodistas tendremos a decir que todos son ataques. Pero creo que la conversación íntima del sector tiene que darse. Es decir, sí estamos ante un desafío de redefinir nuestro lugar ante los ciudadanos. Ahora, es posible que el periodismo se tenga que adaptar a los cambios. Es decir, cuando ChatGPT te resuelve un cuestionario para una entrevista, cuando cualquier plataforma de inteligencia artificial te da los datos sobre un informe que vas a escribir, cuando te pueden proyectar una columna, te pueden proyectar un artículo o incluso hasta una investigación, se puede soportar ahí. Hay más exigencia todavía en la creatividad, en la subjetividad. Y creo que ahí tenemos que recuperar un poco las emociones, ¿no? Cuando vas a los sitios a hacer los reportajes, hay que contar la experiencia de llegar allí, hay que hacer valer la presencialidad, hay que hacer valer las experiencias, el olor, lo que había en el ambiente. Es decir, creo que ahí tenemos que volver, y yo creo que los latinos, y lo digo porque previamente he estado como en conversaciones de periodistas latinoamericanos que dicen que hoy día con este tema tan desafiante de la inteligencia artificial,
los latinos que siempre pensamos, exacerbamos un poco las emociones y los sentimientos, decían unos alemanes, ustedes van a tener más chance porque como nosotros escribimos con una máquina, pues digamos, mucho más, ¿no? Pues, la máquina nos puede imitar más fácil a nosotros que a ustedes, que tienen expresiones y que tienen tantas modulaciones en el lenguaje y que... Entonces, yo creo que pues nada está quieto, ¿no? Todo se está moviendo y creo que uno tiene que... Lo que pasa es que uno decide a qué velocidad moverse. Si a la velocidad que le imponen todo esto, que estaríamos todo el día, pues un poco así como sin posibilidad de pausa, o un ritmo al que uno mismo vaya encontrando. Yo creo que cada quien tiene que definir cuál es su ritmo para seguir esta velocidad. Todo va a cambiar muy rápido y no tenemos ni idea porque esto no tiene un punto de llegada. Esto está en pleno desarrollo. ¿Qué hacemos con eso que va llegando realmente? Bueno, muy complicado evadir una pregunta como esta, María Alejandra, entendiendo esa capacidad tuya de analizar realidades. Y es que recientemente tuvimos la noticia, este país no deja de sorprendernos, de un presidente juzgado y condenado por primera vez en Colombia. En un gobierno donde la justicia pues toma, asimila y hace todo este proceso, y donde un gobierno que es un gobierno de izquierda. Es hilar muy delgado, encontrar allí algún tipo de coincidencias o algún tipo de análisis más allá de esa situación puntual. Yo lo califico como parte de un proceso político que está conectado desde hace mucho tiempo. Y no solamente con la situación y la representación que tiene Álvaro Uribe dentro de nuestra política, con la representación que tiene la izquierda. La excepcionalidad de este gobierno, y digo excepcionalidad porque pues, es el primero en tantos años que viene con un lenguaje claramente definido, que viene con un proyecto claramente definido de izquierda. Yo creo que en la línea de la historia política de Colombia, desde el siglo XIX, es consecuencia de un gran periodo, digamos, esta tensión entre la izquierda o, digamos, liberales conservadores del siglo XX, pues yo no quiero ser cansona con eso, pero es que no es una cosa de hoy. Lo que pasa es que en el fondo hay representantes por épocas. Y yo creo que Uribe es uno de los hombres más importantes de la política en el siglo XXI. O sea, su periodo entre el 2002 y el 2010 marca, sin duda, un hito, entre comillas, por la gran popularidad que tuvo, porque cambió la Constitución para quedarse 8 años. No habíamos tenido reelección y esa reelección, esos 8 años de mantener una popularidad y al país en un discurso y en un debate que fue algo muy propio de Uribe, que hoy se lo critican a Petro o que lo vemos a Petro, pero Uribe nos mantuvo también en un debate intenso. También usaba el Twitter, Uribe. También traía discursos fuera, digamos, de lo común. También traía palabras, también traía ímpetus, también puso al país a conversar de una manera muy intensa sobre la seguridad, sobre el modelo de desarrollo. Acuérdense las frases que acuñó Uribe: trabajar, 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 la confianza inversionista, las tres gallinitas, que era lo que tenía, las tres huevitos, los 3 huevitos. Uno iba al despacho de Álvaro Uribe gobernando y tenía allí los 3 huevitos, tenía las 3 hormiguitas. Era enfático permanentemente en el lenguaje, sabía que de repetir y repetir una cosa iba quedando, es decir, esa comunicación, son 2 titanes de la comunicación de alguna manera los que llegan hoy día a ser protagonistas de este debate, pero no están en el mismo proceso. Es decir, Uribe está en un proceso judicial por hechos, a mi juicio, de su actuar, digamos, de su accionar y de su mirada de la justicia en procesos muy largos que él ha dicho se le ve como se le señala por atacarlo y él se ha puesto como víctima. Sin embargo, hay también un hilo conductor en esa conducta, o sea, perdón por la redundancia, pero sí hay un hilo que va estableciendo, digamos, hitos de ese mismo proceso que no tienen que ver con Gustavo Petro. Entonces creo que llegamos a este punto porque Petro está ahí, entonces pareciera que fuera el contrapeso, pero yo no creo que hoy día lo que le está pasando a Uribe en el juicio tenga que ver exactamente con Gustavo Petro. No estaba Iván Cepeda en el proceso, no estaba Gustavo Petro en el gobierno cuando Iván Cepeda empezó.
No, ni siquiera se sabía que iba a llegar un gobierno de izquierda, porque además estuvimos a muy pocos votos a que ganara Rodolfo Hernández, a que el proceso editorial del 22 podría ser distinto. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el proceso si el gobierno ya lo vivimos con Duque, el gobierno era un gobierno uribista, claramente, y ahí no se pudo, digamos, no pudieron desde la defensa demostrar totalmente la inocencia y no se pudo llegar a la instancia que llegó ahora la juez. Entonces yo creo que calma, con Uribe con este proceso hay que tener calma. No todo está, digamos, está visto desde esa óptica histórica, digo, está percibido desde nuestra cultura política. Pero yo sí creo que aquí hay unos efectos muy concretos de un juicio digamos, de un escenario judicial que se le está dando como un juicio político. Si seguimos confundiendo la justicia con la política y a la política con la justicia, no vamos a cerrar nunca el círculo. Yo creo que más allá de que esta sea una primera instancia, se está cerrando un poco el círculo. Desafortunado para Uribe, sí, porque la justicia tomó esa decisión. Que puede haber un acuerdo político, puede haberlo, seguramente. Pero ahí vamos a tener que trabajar mucho en general como colombianos para aceptar como un juicio que ya está en proceso de resolución se pueda, digamos, revertir desde la política. Porque entonces tenemos que tomar una decisión, digamos. Uribe no lo pueden comparar, yo no entiendo por qué la gente militante del Centro Democrático insiste en comparar a Uribe con Timochenko, por ejemplo. Que si a Timochenko lo dejaron libre porque a Uribe lo meten a la cárcel. Y yo les digo, pero ustedes no se están dando cuenta de la comparación. ¿Cómo van a comparar al expresidente con Timochenko? Son dos mundos totalmente distintos, son dos orígenes. Es un señor que está al margen de la ley 30 años, que estuvo parte de un grupo guerrillero. ¿Por qué lo están comparando con Uribe? Entonces les hago la misma pregunta. Si a Timochenko lo condenaran a 20 años, ustedes dirían, bueno, menos mal que Uribe fueron 12. O sea, es igual la comparación. Creo que estamos forzando una cantidad de conceptos y de prejuicios que necesitamos alimentar para no ver el mundo complejo que tenemos. Pero yo creo que esto es un tema de un fuero personal, de un fuero, digamos, de ese sector de la política, y yo aquí no veo, yo creo que la espuma va a bajar y vamos a quedar en lo que dicte la justicia. Si en la siguiente apelación dicen que es inocente y que la juez se equivocó, pues fantástico, habrá obrado la justicia y entonces habremos pasado por todos los escenarios. Pero me da miedo que se simplifique algo tan complejo como lo que hemos hablado. Es muy interesante, María Alejandra, esas miradas que nos trae justamente una persona que analiza las realidades. También, discúlpame la redundancia. Y en esas realidades tú viajas al pasado, llegas al presente, con lentes distintos. ¿Qué pasaría si te preguntara dentro de un año, cuando volvamos a tenerte por acá, por cuenta de Cori, el programa Lideremos, ¿estaremos mejor o estaremos peor? Yo creo que las elecciones siempre dan oportunidades y esperanza. O sea, yo sí creo que son los momentos en los que se convoca a la sociedad, pese a que la gente dice rechazar los políticos, dice rechazar la política, dice estar totalmente distante de los partidos, descreída incluso de las decisiones de esos liderazgos. De todas maneras se da una convocatoria nacional, es decir, todo el mundo sabe que se está eligiendo un presidente, todo el mundo sabe que tiene que tomar una decisión, se discute en los que votan. La abstención en Colombia es muy alta, todavía es muy alta. Entonces hay mucha gente que también decide no participar, pero es inevitable que en alguna esfera, en el trabajo, en la plaza de mercado, en la oficina, en el colegio, en el bus, en cualquier escenario, usted va a encontrar a alguien que le va a preguntar, ¿y usted por quién va a votar? ¿Y usted cómo está viendo a este o al otro? Solo esa renovación de la esperanza, esa renovación de los planes, de las frustraciones también, me parece muy interesante en términos de sociedad. Entonces, creo que en todas partes cuando se da eso, nos volvemos a ver al espejo. Entonces, ¿yo qué creo que puede pasar el año que viene? Habremos ganado en términos de sociedad un paso más hacia la madurez, porque cada elección nos tiene que hacer madurar en nuestra decisión, en cómo llegamos a ella, en lo que los votantes que ganaron están digamos, comprometiéndose. Porque cuando uno vota también de alguna manera se compromete en teoría a pues apoyar o a esperar algo de ese gobernante. Los que perdieron tendrán que saber qué postura y dónde se instalan, ¿no? Sin la revancha, sin pensar que una derrota la pueden torcer.
Tenemos que creer en la transparencia electoral. Y Colombia, a pesar de la guerra, ha tenido elecciones siempre. Siempre. Eso es uno de los fenómenos rarísimos de Colombia. Los países latinoamericanos cambian de presidentes en Ecuador, en Perú, se caen los presidentes, suben los vicepresidentes, vuelven y se caen. En Colombia no se caen. Y en Colombia terminan los periodos. Y yo creo que Gustavo Petro va a terminar el periodo, va a haber elecciones y vamos a tener un nuevo mandatario, pues un nuevo mandato, mujer u hombre, pero vamos a tener un nuevo mandato. Y esos nuevos mandatos pues dan chance para pensar que todo va a ir a mejor, porque en el fondo cada elección es para eso, ¿no? Es lo que espera la gente. Y es un mensaje esperanzador para esos jóvenes de los que nos hablabas hace un momento, ¿no? El hecho de que tengamos siempre posibilidad. Pues sí, y los que están cumpliendo 18 años, que además mucha gente ya está activa en la participación, tienen en sus redes, participan en grupos, ya no tienen que esperar, que antes los políticos iban a dar discursos a los parques. Nosotros estamos como generación, además, es muy divertido, yo tengo 52 años, y creo que cuando nos vemos reflejados a veces en lo que están pensando los hijos, o los de 20, o los que vienen atrás, y que participan, que tienen las redes para opinar, que pueden darse cuenta de un video que le montaron a un político y se mueren de la risa y lo que se vuelve viral. O sea, la comunicación política está también en un punto muy divertido, es muy bonito porque la creatividad es impresionante. Se hacen daño, por supuesto, y se burlan y a veces aprovechan defectos personales para hacer cosas. Pero imagínese la persona que lo hace. Yo siempre pienso eso, cada vez que lo veo digo, esta persona se sentó frente al computador y tuvo la idea de, no sé, de subir a este señor a un caballo, o de ponerlo a volar con unas alas, o de echarlo, es decir, tiene que haber un debate, como una agencia de publicidad, ¿no? Que sea creativa pensando qué hacemos para enganchar. Y entonces ahí yo veo también una gran ventaja de todas estas redes, porque hace que sea muchísimo más amplia la posibilidad de ideas, de diferentes formas de expresarse. Yo solamente, claro, estamos en un momento muy tenso. El atentado a Miguel Uribe no es alentador, ¿no? Es muy, digamos, miedoso, por llamarlo claramente, que pueda que pueda ser una campaña violenta y que esto pueda, ya lo es, de hecho, hay que decirlo, ya lo es. El hecho que le hubieran hecho un atentado a Miguel, que es un precandidato, hace que esto ya tenga unos matices muy delicados y puede profundizarse esa violencia seguramente. Diferente de ese escenario al que estaba hablando antes, ya esto corresponde a otro momento, ¿no? Que sería seguir lamentándonos de no poder hacer democracia en paz, o por lo menos respetuosa. Pero aún así, y pese a todo, y recordemos los 90, se hacen las elecciones. Entonces yo creo que hay que apostarles a eso, a que el sistema electoral funcione, a que las personas puedan sentirse libres de ir a participar. Yo sé que tenemos 80.500 problemas, ¿no? Que se compran votos, que se amarran votos, que el clientelismo existe, en fin. Pero creo que de todas formas es la única manera que tenemos para dar un poco una patada hacia adelante. Bueno, María Alejandra, ha sido una conversación a todas luces en primera persona, sí. sin haberlo preparado, realmente escucharte, hacer los planteamientos, las lecturas diferentes de esta realidad o de estas diferentes realidades que tenemos en nuestro país, y lo has hecho justamente en primera persona. Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Cada espacio, y esto pues estamos en lo público, pero la verdad es que cada vez que uno interviene en cualquier cosa, uno no lo puede pensar. Si lo pensara mucho, de pronto no lo haría. Gracias por la invitación.